dejan sus marcas. Entonces vino una osa con una cría. Entonces dejan sus marcas para marcar su territorio, ¿no? Entonces son marcas de olor y luego también marcas físicas. Con las garras señalan y así los osos saben qué altura tienen. Pero es que es una cosa graciosa porque a veces ponen una piedra y se suben a la piedra para parecer más altos. Sí, sí. Tacones. Se ponen tacones. Entonces esos árboles, que hablo un poco de ellos en el libro, a mí me parece que son árboles mágicos porque yo he visto muchos vídeos de cámara trampa y no solo van los osos y se frotan ahí. A lo mejor no hay una conexión. O sea, no solo van los osos ahí, sino que van otros animales. Segundo intento, ¿no? No sé si habrá. No sé si puede ver de otra manera. A lo mejor hay poca conexión. A lo mejor. Bueno, si no. Entonces pasa el oso, después pasa un ciervo, se frota la cornamenta, después pasa un lobo y lo huele, luego pasa un tejón, o sea, de repente te das cuenta de toda la vida que hay entre los árboles en el bosque, ¿no? Que claro, el ser humano no vemos nada, porque normalmente vamos de día y además hacemos mucho ruido y olemos, entonces los animales se esconden, pero cuando pones la cámara trampa por la noche es increíble. Es como un universo, ¿eh? Sí, es muy chulo. Bueno, yo creo que no se va a cargar. Bueno, es un vídeo en el que se ve a la madre osa que se frota contra un árbol y el oso por imitación va detrás y se frota también. No se puede. Bueno. ¿Cómo se llama el vídeo? No es un vídeo, pero es que lo tengo subido yo a mi Drive. Sí. ¿Esto cómo lo minimizo? ¿Dónde estamos? ¿Aquí? No. Creo que hay que entrar en la lista. ¿Cómo le diste aquí? Bueno, pues nada, está la osa y el oset, ¿no? Y luego, pues nada, pues contaba un poco, pues de repente, esto es un excremento de oso que se ha puesto en las botas a comer cerezas, porque claro, les encantan las cerezas. Entonces, bueno, son unos... claro, los osos son omnívoros, comen de todo, también comen carne, ¿eh? Pero los osos de la cordillera son más vegetarianos que carnívoros. Hombre, si se encuentran una carroña la comen a lo mejor, pero les encanta la fruta, las manzanas, las cerezas y la miel. Claro, por eso los apicultores pues tienen que poner, tienen que electrificar la valla alrededor de las abejas, porque si no... Y esto pues es una huella de oso, aquí. Y bueno, pues eso, las marcas químicas y visuales que dejan ahí también en los árboles. Y bueno, era un poco la explicación y después en mi conferencia hablaba también de las ovejas, ¿no? Y de la transhumancia, porque claro, hay mucha gente que no sabe lo que es la transhumancia, bueno, pues explicaba. Y luego aquí, que tampoco lo vamos a poder ver, hay un vídeo que esta es Violeta y este vídeo está en Abergas de Luna, donde tiene ya el chozo y las ovejas, ¿no? Entonces, que sus ovejas son merinas y luego la mitad son merinas negras, que es una raza que está en peligro de extinción. Que son estas que son más oscuras, que son preciosísimas. Y bueno, tiene como 15 mastines y bueno, pues hay unos vídeos muy chulos
cuando bajan, que parece una película de vaqueros, o sea, en vez de las vacas y de los cowboys, pues son las ovejas, ¿no? Y levantan ahí una polvareda y se escuchan los ladridos de los mastines, las pezuñas, los sonidos de los cencerros, ¿sabes? O sea, es muy... cinematográfico. Sí, además, claro, con las montañas ahí de Bavia, pues claro, sí. No hay que olvidar que los vaqueros norteamericanos no son más que un sucedáneo español. Bueno, sí, los vascos iban ahí también como... No, los vascos no, los principales ganaderos de allí fueron los charros y los andaluces, extremeños. O sea, los vaqueros ya, los norteamericanos ingleses lo que pusieron fue revólveres. Sí. Todo lo demás estaba inventado, de hecho, casi todo, hasta la indumentaria. Y bueno, mira, aquí esta es Violeta, porque cuando publiqué el libro la fui a ver a San Pelayo, que estaba en la paridera, y entonces hice un vídeo pues, de una oveja que acaba de parir, ¿no? Y luego cuando estábamos un día esperando el autobús que llevaba a mi hijo al colegio en Madrid, le enseñé el vídeo a los niños y bueno... Desmayo. ¡Qué asco! ¿Qué es eso? ¿Pero de dónde salen? ¿De dónde salen? ¿De dónde ¿Cómo salen que de aquí? dónde salen? ¿De dónde sales tú? Alma de cántaro, o sea, ¿no? Claro, es que los niños de ahora, de las ciudades, están lejísimos del campo. No entienden nada. Les parece asqueroso. A ver, que es verdad que, bueno, pues que impresiona un poco cuando da una oveja a la luz, pero bueno, no sé, a mí me parecía tan bonito el cordelín ahí intentando levantarse. Sí, estamos muy alejados de la naturaleza, de todo tipo de naturaleza. ¿Esta chica tiene algo que es familiar de nuestros pastores o algo? Vosotros que los de aquí. Es que también son de Albergas, los que están aquí. ¿Ah, sí? Sí. Hace No, 40 años. Que lleva más de 40 años. Aquí sí. Pepe y... ¿Cómo se llaman los hermanos? José Miguel y Manolo. José Miguel y Manolo. Bueno, se conocerán. Claro, tienen 40 años. Bueno, ella no es de Abelgas, ¿eh? La lleva, creo que su marido es Goyo, Gregorio, que tiene una majada en Soto de la Vega, porque tienen cada uno su majada, ¿no? Y cada uno su rebaño, ¿no? Que eso también es muy También es curioso. una competencia Sí. intrafamiliar, ¿no? Sí. Eso está muy bien. También te ayudó, veo ahí unos agradecimientos, don Román Álvarez, ¿no? Bueno, sí, También Román. Abelgas. Sí, claro. Sí. Bueno, que Buen tiene amigo. la biblioteca esa tan chula. Sí. Que trajo para su pueblo. Sí, me encanta. Y luego pues ponía fotos de esto que están ahí bueno, pues muerta al oso, muerta el yogu, porque está el conflicto, claro. Había otra foto que no sé si la tengo. No. Bueno, porque bueno, pues hay conflicto con los ganaderos y con los cazadores, ¿no? O sea que bueno, el conflicto está en la novela. Así que hay que leerse la novela. Absolutamente. Esa es la conclusión. Ya no doy más la turba. Unas navidades trepidantes por la cordillera. Bueno, ¿Alguna pregunta? pues si queréis o contar quieres tú? algo. No, yo quería comentar de que hablas de transhumancia, pero aquí dentro de la provincia, como cambian de término, Ya, sí. se llama transterminancia. Y de lo que comentas de que tiene también ovejas negras, creo que leí, no sé si sería el libro de Pascual Rodríguez, que algunos Manuel ganaderos... Rodríguez. ¿Ah? Bueno, no te Sí, bueno. Algunos ganaderos siempre les gustaba tener en su rebaño una o dos ovejas negras porque decían que atraían todos los males. Bueno, ¿Ah, sí? Qué bueno. Sí, es verdad que se usa esta terminancia, pero es que me parece un término tan feo que yo, no sé, lo paso, lo olvido. Transhumancia Sí. menor o provincial. Sí. Bueno, está bien. Sí, dile. Sí, en el libro aparecen muchos conflictos y hay uno que me llamó mucho la atención porque yo creo que todavía se está dando y conozco mucha gente que lo ha sufrido, que es el personaje Darío, un urbanista,
que es de Madrid, viene al pueblo y el rechazo es total. Yo creo que eso se está dando, el mundo rural es quizá muy cerrado para las personas que vienen, que quería estudiar, hacer una investigación. ¿Ese conflicto lo descubriste o lo viste o Bueno, terminó mal? claro, sí, sí, sí. A ver, los pueblos no son para todo el mundo, eso para empezar. Entonces, se dan dos cosas. Uno, que vengan gente de fuera y no entienden nada, claro, porque bueno, pues son comunidades cerradas y que llevan siglos viviendo allí la gente, o sea que es así. Y tienen muchas normas no escritas, entonces, claro, tú vienes de la ciudad y primero, si nunca has vivido en un pueblo, pues claro, te chocan muchísimas cosas. Y además en la ciudad, si tú te llevas mal con alguien, pasas mal desapercibido, y sin embargo en el pueblo, pues como te lleves mal con el vecino de al lado, te lo vas a encontrar todos los días, a todas horas. Entonces, no es nada fácil que uno de fuera se integre en un pueblo. Entonces, puede suceder que vengas con mentalidad de yo soy inflexible y las vacas no pueden cagar por la calle, los perros no pueden ladrar, las gallinas no pueden cacarear, me molestáis todos. Entonces, claro, pues vuélvete a la ciudad porque, lo siento, pero es que la vida aquí es así. Pero es que lo sabemos, ¿verdad? Porque mi hermana, que ahora da clases en un pueblo, y además lo sabemos, o sea, hay un montón de conflictos, que viene uno de fuera y denuncia a un paisano porque tienen las vacas que cagan en la calle. Entonces, hay esa parte. Luego está otra gente que es más respetuosa y viene con ganas de integrarse y se encuentra con un muro, ¿no? Se encuentra con que le miran el de fuera, siempre vas a ser el de fuera, ¿no? El forastero. Entonces, o sea, no es nada idílico. Por eso, que cuando la gente de Madrid dice, ay, yo si pudiera me iba a vivir a un pueblo, digo, bueno, a ver, piénsatelo dos veces. Primero piénsatelo dos veces, que sí, que es maravilloso, pero te tienes que saber, tienes que ser muy flexible y te tienes que adaptar a lo que encuentras ahí. Y eso no es nada fácil, claro. Pero bueno, también, por ejemplo, en el pueblo donde mi hermana da clases ahora, que está Bullo del Monte, ahí, ¿no? Han hecho una comunidad muy bonita, han venido gente de fuera y se han adaptado, mandan a los niños al colegio, que eso es maravilloso cuando vienen niños de fuera y puedes tener el colegio en el pueblo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, es que es curioso porque en un pueblo de repente hay una persona malvada y envenena todo el ambiente del pueblo. Y sin embargo he visto otros pueblos donde hay buenísimo ambiente, muy buen rollo, entonces cada pueblo es un mundo distinto, pero es verdad que si vienes de fuera tienes que ser muy, muy flexible. El problema siempre en los pueblos, en los conflictos, que está muy estudiado, encima ya tienen como un estereotipo, que hay dos personajes que suelen dar la nota, ¿no? Antes eran los veraneantes, los que venían dando el verano, ¿no? Y después de los veraneantes vinieron los estudiados, que también cuando llegaban al pueblo, pues empleaban la razón kantiana, que decía esto, no, esto tiene que ser así, esto tiene que ser así. No, hombre, si aquí hay una tradición de cientos de años y tal, pues haz el favor, cállate un poquitín y acóplate, es un poco flexible. Porque realmente estamos ahora asistiendo a estos conflictos de los de fuera, los de dentro. Las comunidades pues estallan a veces, pero bueno, es interesante, ¿no? El conflicto este de Darío y el biólogo que va a estudiar, que es un personaje, curiosamente, he publicado a un autor paranés, Tomás Barragán, él habla de caza siempre, pero tiene un toque muy semejante a tu obra, se llama Raíces Furtivas, y es una chica que estudia, que sale a estudiar, que vuelve, que tal y tal, pero ella nació con la caza y es cazadora. Y el conflicto surge con el que viene a estudiar también las especies de la zona. Es curioso
en Parangón. Ah, sí, qué Sí. interesante, pues lo quiero leer. Raíces Sí. furtivas. Además el título es bonito. Sí, 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 sí. Es muy bonito. Sí. Y también tiene su conflicto, tiene incluso el conflicto de Riaño está de fondo, el conflicto de cierre de Riaño, etc. En fin, que hay ahora mucha gente con talento y sensibilidad y capacidad literaria para contarnos el tiempo que estamos viviendo, que no es un tiempo sencillo, es un tiempo como le ha tocado a todos, porque ya decía Sócrates que la juventud andaba descarriada, ¿eh? y que no se acoplaba y demás. Bueno, ¿Alguna otra pregunta sí. por ahí? Hay otra figura que me descabala, es el padre y la madre, le cambian los roles. La madre es la más estricta, la más, y el padre, sin embargo, es el más maternal. ¿Eso es por algo? Bueno, no sé, es verdad que yo tenía una relación con mi padre muy buena. Sí, me gustaba que hubiera, vale, que las mujeres fueran como muy duras, ¿no? O sea, está la figura de la madre, Águeda, la figura de Nidia y la figura de Urraca, ¿no? Y entonces son como tres mujeres muy potentes, así, muy talladas en roca, ¿no? Y bueno, por eso, no sé, y que la madre pareciera como que no entendía muy bien a la hija al principio, como que no la apoyaba, y luego pues que ella tiene toda esa sabiduría del campo un poco salvaje, ¿no? De que se conocen los nombres de las hierbas y bueno, y también todo lo que se usa para teñir, por ejemplo, la lana, si metes una hierba te sale un color, si metes otra hierba te sale otro color y luego toda esa cosa que tiene de tejer una colcha de estas de ganchillo, que cada cuadro de la colcha está hecha de una lana de un color de una planta de la montaña y es un poco como, bueno, pues como Penélope, ¿no? Que está así tejiendo y tejiendo y tejiendo y toda la novela se la pasa tejiendo esa colcha, que es una colcha que al final tiene un papel también importante en la novela, ¿no? Es un poco una metáfora. Entonces me gustaba que esa mujer fuera así, además se llama Águeda por las águedas, que sabes que las águedas tienen el poder un día al año, ¿no? Solo que el resto no. Y entonces me gustaba que se llamara Santa Águeda como la patrona de las amas de casa. Todo tiene así como una simbología que no es necesario conocerla, ¿no? Cuando lees la novela, pero que bueno, que Pero para sí, mí, más enriquecedor sí. es, claro. ¿Alguna vez te pasó el personaje de la Marcela de Cervantes por medio? ¿No? Que es pastora Estuve pensando bien puesta, ¿eh? Sí, no, ¿No? la verdad es que no. Pero es verdad que en la literatura, claro, hubo toda esto que fue, toda la literatura pastoril que hubo, ¿no? Bueno, incluso ya en la época de los dioses y los romanos había odas pastoriles. Ovidio. Sí, siempre. Todo Ovidio es pastoril. Y Sí. algo Horacio también, ¿no? Y luego, durante años, los pastores fueron muy denostados y eran como los tontos y los burros, ¿no? No, el pastor siempre ha tenido en la literatura, bueno, aquí en la historia de España, los eran conflictos con la mesta, o sea, agricultores propietarios, mejor dicho, y el concejo de la mesta que tienen litigios, pero por millares. Pero en la literatura, sobre todo en el Renacimiento nuestro y siglo de oro, el pastor es un pastor artificial. Pero a lo mejor no lo es tanto, es un pastor muy cultivado, es un pastor que habla en verso, que habla. Sí. Y bueno, muy ilustrado. Y la Marcela esta es que es uno de los grandes personajes cervantinos. Es una mujer independiente absolutamente, no se casa con nadie. ¿Qué es lo que quieren hacer? Casarla. Ya dice que nada de nada, que ella libertad. O sea, es un personaje que se ve poco en la literatura, pero ahí está ya en Cervantes. Y en Lope también hay muchos personajes, hay muchas mujeres con unas capacidades brutales. No es de ahora el que la mujer sea fuerte. Ah, no, claro, sí. Pues en la novela aparece una frase que me llama mucho la atención, que un pastor no es más que un paleto. Ah, pero que se lo dicen a ella, ya, sí. Sin embargo, ya es de universidad, es una universitaria.
Claro, pero entonces pues es ese choque que tiene cuando se va a estudiar fuera y llega a un colegio mayor donde le parece o sea, que no entienden de dónde viene ella, ni entienden nada y entonces que por primera vez ella piensa, nunca había pensado que ella fuera una paleta, ¿no? Y que por primera vez piensa, me consideran que soy una paleta porque vengo del campo, ¿no? Y porque mis padres son pastores. Entonces ahí hay un choque. ¿Tú has tenido esa sensación? ¿Cuánto hay de autobiográfico en algunas A ver. partes por aquí? Bueno, yo nunca fui pastora, pero... Pero venías del campo, ¿no? No, pero bueno, es verdad que yo cuando me fui a Salamanca al colegio mayor fue horroroso y lo pasé muy mal. Que yo venía de la Mañeza, pero... bueno, yo qué sé, pues tenía como ese acentín que teníamos así, como más cantarín y bueno, pues había cosas que me chocaban mucho y no sé, me costó muchísimo, o sea, de verdad que sufrí este año, claro, la primera vez que me iba de la Bañeza, ya tenía 17 años, pero se me hizo muy duro, de hecho cogí una manía en Salamanca que dije, no quiero estudiar aquí, pero porque ese fue ese primer año de transición, ¿no? Y claro, yo veía todo ese ambiente de los colegios mayores que me repugna, de pues, las novatadas, ¿no? De cuando llegas, sí. Hombre, a mí no me pasó eso que le pasó a la pastora, pero sobre todo que yo soy una persona muy poco gregaria y entonces ahí entras como en un rebaño, ¿no? Entonces, toda esa jerarquía va contra mi naturaleza, ¿no? No sé, soy una persona muy independiente, llegar allí y que tienes que hacer lo que te mandan las jefas y toda esta cosa de... Yo no valdría por ejemplo, claro. Todas estas cosas de... tienes que pasar como una serie de pruebas, ¿no? Para lograr sobrevivir y convertirte tú también en... Eres una novata, no tienes... Me acuerdo que nos llevaron al frente de un colegio mayor de chicos que eran casi todos estudiantes de Derecho y entonces teníamos que vestirnos como si fuéramos niñas pequeñas y en pijama y con coletas y chupetes y haciendo... Que yo soy de La Bañeza y me encanta el carnaval, me encanta disfrazarme, pero no me gusta que se rían de mí cuando yo no quiero, ¿no? Entonces me sentí tan denigrada. ¿Esto qué es? O sea, estos imbéciles, ¿no? Sí. Entonces eso se llevó en una época. No sé si creo que también se sigue llevando algo no, y sobre más todo, encubiertamente. las monjas eran unas repelentes, entonces ¿Qué colegio era? era una residencia, todavía no era colegio mayor porque claro, yo todavía no iba a la universidad, que estaba en la Torre del Aire. Yo no sé si la han cerrado ahora, que es una torre preciosa, muy antigua, y entonces la residencia era como una cárcel realmente. Y había realmente malísimo, y las monjas se mundaban de risa. Un día de fiesta para era un día de fiesta. Son juegos de niñas. Juegos de niñas. Aquí, No, aquí hay mucha gente que estuvo en seminario y colegios de monjas también, con lo cual saben de eso. Es una historia común a todos, hemos pasado por esos lances. Ritos de iniciación se llaman en antropología. A ver, sí, entonces yo sé muy bien cómo se podría sentir Nidia cuando fuera a ese colegio. Aparte me acuerdo que había una niña de una aldea gallega que esa lo pasó. Es que eso fue horrible. O sea, de verdad. Bueno, hasta un compañero mío gallego, ahora que lo dices, Talcancio, en las novatadas utilizó el CB para pegarse un tiro. Y ya está. No, claro, es que hay gente que se lo toma risa y hay gente que sufre mucho. Sí, Tremendo. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario o algo? Bueno, yo solamente quería saber cómo se llama eso que decías que la pastora se sentaba, que es como una especie de cacha o es un taburete o qué es. No, es el callao de la que lleva la pastora. Sí, es un palo, realmente. Pero es el callao que tiene sí, para las patas, ¿no? Para coger las patas. Sí. Tiene un nombre. Sí, no sé cómo se llama. Un gancho. ¿La cacha o no tiene nada que ¿Le ver? llaman el gancho?
Pero es similar a la cacha, ¿no? Sí, es No. pero tiene como no una es pata cacha. abajo, ¿no? No, tiene un ganchito que es un hierro así semicircular, pero luego no tiene, como la cacha, no tiene borde, no tiene nada, queda cortado. Pues, Aparte de sentarse. El gancho. o sea, que sí, pero no era eso. Me tengo que contar de Son dos cosas diferentes. Un callao, puede ser, también, un callao. No sé si tengo aquí alguna foto que se vea bien. Hay que traer un pastor que nos... Hay que traer un pastor. Bueno, Ella dijo que buscáramos una pastora o un sí. pastor, pero por aquí. Yo a pastores conozco, sí, en Bebellina. Haber traído. Mira, esta Violeta que habla ella, vecina mía de toda la vida, allí en Bebellina. Sí, ¿Por yo qué no en vino? Medellina presenté el libro No lo y sé. vinieron No sabía. en Medellín. No, pero ella no puede venir. Es Está con que el- son familias que están asentadas en Bebellina, familias de pastores que llevan toda la vida allí, pero en realidad vienen de Bavia. Sus orígenes son de Bavia, Sí, como los del Mar Montaña, de toda la vida. Ujú. claro, sí. Eso me ha explicado a mí el chico, el hijo, que es hijo de pastores. Sí. No sé por qué venían a Bebellina, Vale, pero yo pregunté en sí. su día y no me acuerdo. Pero sí, hay muchas familias. Medellín es que se ha convertido en la capital de la estancia de los transterminantes, de Pero los de hace muchos transhumantes. años. Y luego están los pastores y luego están los esquiladores, que también hay mucha unión y en Bebellina hay varios grupos, de hecho. ¿Ves? Yo he visto mucho. Esto- Han hecho campeonatos de esquila y todo allí en Bebellina. Anda. ¿No los conocisteis hace como 15 años o así? Pero, ¿entre ellos o que vinieron los australianos, No, los argentinos? También de esa Sí. gente, pero Ujú. bueno, sobre todo son extranjeros los esquiladores. Romanos. Hay un grupo de búlgaros. marroquíes que es Marroquíes. campeón de España de esquilado. Sí. Son muy rápidos. Estuve trabajando con ellos en la Rina, me lo han contado. Y son una familia de tradición pastora y de esquilar que residen en Medellín. Muy correctos. Bien. Afortunados nosotros que vivimos todavía en un mundo exótico. Esquiladores, Peor lo que oí de No los conoces. Esteban en la calzada, los Cabero, Sí. que decían que fíjate, hacen quesos, el suero que lo echan en las fincas, bueno, es materia orgánica, ¿no? Sirve de abonado. Pero que la lana tenían que quemar, eso me lleva al alma. ¿Será posible? Porque no les pagan. Les pagan muy poco. Claro. Ahora hay una Era todo cosa. La industrial. lana de la Medina, que fue Pero la mira. moneda de cambio en Europa. Ahora mismo hay un movimiento que se llama Alianza por la Lana, que de hecho me han contactado y que están intentando como recuperar el valor de la lana, que hay gente así potente. Hay firmas que están, firmas de alto copete. Lo que pasa es que la gente tiene que estar dispuesta a pagar lo que vale un jersey de lana ahora, claro, Bueno, yo creo que sí, es cuestión de cómo se le o una venda. manta de lana. Eso sí, Claro, como estamos acostumbrados a hallar a fibras sintéticas o chinas o tal, pues claro, dices, pues un jersey 20 euros o 30 euros. en el momento Pero en claro, que se consiga que el concepto lo vendan como algo exclusivo, ya está. Y se está vendiendo como algo exclusivo a la lana, igual que el vino, también. Vuelve, lo natural vuelve, el pueblo vuelve. O sea que... Nada, muchísimas gracias a Marta, disfrutadla estas navidades en este libro, que es el último, pero tiene más. En breve la veremos como pastora mayor de Valles de Luna y para nosotros ya es la gran pastora. Muchas gracias, Marta. Hay librerías de quien vende los libros a quien guste tenerlos. y yo los firmo.